denme un segundo. Ahí sí. Ahora sí, vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con el texto bíblico que nos va a iluminar en este día de hoy. No sé si se alcanza a ver. Ahí sí. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Muy bien, vamos a introducirnos en este texto. Pasamos al tercer domingo de Pascua, y es bueno entender qué es lo que está pasando, cuál es el contexto, porque uno se empieza a perder con tantos encuentros de Jesús resucitado con la comunidad. Entonces, yo quisiera partir explicándoles brevemente cuáles son los acontecimientos de ese primer día, de ese primer domingo, y tal vez también de los días siguientes un poco. El contexto del Evangelio que nos toca este domingo es el primer día de la resurrección, el mismo domingo en que las mujeres fueron de mañana al sepulcro, que escuchamos el domingo de la resurrección. Ese primer domingo pasan muchas cosas, es el gran domingo de la resurrección y vemos que Cristo como que es incontenible estos encuentros de Cristo con su comunidad. De hecho, fíjense que yo puse aquí para ordenarnos un poco, de mañana, temprano, al amanecer, sabemos que empieza, déjenme un segundo que lo voy a poner aquí perfecto. De mañana, me dicen que ¿no ven la pantalla compartida? No ven nada. Pucha, todo mal. Déjenme ver si lo logramos hacer ahora. Denme un segundo, a ver si ahora van a ver algo lo que lo puede compartir, que si no, no importa. No hay tanto. Está. Ahí sí o no. Ahí sí, ya. Por lo menos ven tres cosas que les quiero mostrar ya. Las mujeres, de mañana, en primer lugar, van temprano al sepulcro. ¿Qué mujeres? Bueno, según el Evangelio de Juan, es María Magdalena. El Evangelio de Mateo habla de María Magdalena y María. Marcos habla de María Magdalena, María y Salomé. Y Lucas habla de las mujeres. O sea, distintas versiones de un mismo acontecimiento. ¿Se acuerdan? María Magdalena lo escuchamos el domingo de la resurrección, que va temprano, ve la piedra corrida, el cuerpo no está, y ella corre donde los apóstoles. En cambio, el Evangelio de Mateo dice que las mujeres escucharon, sintieron un fuerte temblor, y un ángel que bajó, se rodó la piedra, se sentó sobre la piedra y todo un diálogo con el ángel. María Magdalena, en Marco, María y Salomé ven también al joven sentado con una túnica blanca, hablan del joven, que es un ángel, ¿cierto? Y las manda donde Pedro para que vayan todos a Galilea. Bueno, en Lucas también escuchamos ahora un relato distinto, o sea, escuchamos un relato distinto que aparecen dos ángeles en el caso de Lucas, y aparecen con estas ropas resplandecientes. Lo que les quiero decir con esto es que todo esto sucede el domingo en la mañana. Una versión u otra es un mismo acontecimiento. Lo primero, las mujeres que van al sepulcro. Lo segundo, las mujeres corren donde los apóstoles, donde los discípulos,
a contarles lo que ha sucedido, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Es que ellas ven el sepulcro vacío. De camino, dirá el Evangelio de Mateo, que se encuentran con Jesús estas mujeres. El primer testimonio de Cristo resucitado. En el caso de los otros, simplemente dice que fueron de los apóstoles a contarles. Lucas y Marcos dicen que los discípulos no les creyeron. El testimonio de la mujer en ese entonces tampoco era válido como un testimonio oficial. Y el Evangelio de Juan nos dice que Pedro y Juan corrieron rápidamente hacia el sepulcro y vieron todo como las mujeres lo habían dicho. A Cristo todavía no lo ven, pero sabemos que Juan vio y creyó. Ya conversamos sobre eso la semana pasada. Ese sería como el tercer momento, ¿cierto? Que Pedro y Juan van al sepulcro y ven. Un cuarto momento esa mañana sería Magdalena, que va con los discípulos corriendo y se queda, y los discípulos se van, ella se queda, y en algún momento, ¿cierto?, se encuentra con este hombre que lo confunde con el jardinero, y ahí tenemos el primer testimonio de encuentro con el resucitado, ¿cierto?, directamente con este diálogo contundente que tiene Magdalena con el Señor. Ya conversamos de eso la semana anterior. Por la tarde de ese primer día, tenemos primero a los discípulos de Maús que van por la tarde de vuelta a su tierra desde Jerusalén, triste, cabizbajo, porque es como una desilusión que el Señor haya muerto. Ellos no conocen el resultado todavía. Conocemos bien, por la canción, conocemos bien, ¿cierto?, ese texto de los discípulos de Maús, en capítulo 24 de Lucas. Y sabemos que estos discípulos retornan corriendo a Jerusalén una vez que reconocen a Cristo en la fracción del pan, que es la Eucaristía, ¿cierto? Regresan rápido a Jerusalén. ¿A dónde van? Al cenáculo, que es el lugar donde se reúnen los discípulos ya frecuentemente. Ya con Cristo se reunían, ahí fue la última cena. Ahí nos dice Juan, que fue el Evangelio del domingo pasado, que estaban los discípulos con las puertas cerradas por temor, y Cristo se encuentra con ellos en medio de esa reunión. Y aquí entonces es la versión de ese mismo encuentro contado por Lucas, el Evangelio que nos toca este domingo. Lucas en su capítulo, ¿cierto?, 24, 35 al 48. Y después de este encuentro sabemos que el domingo siguiente se vuelve a encontrar con ellos. Ahí sí estaba Tomás. Este primer domingo no estaba Tomás, que estaba... ¿Se acuerdan que los discípulos le comentan y Tomás, bueno, ver para creer, etcétera? Lo vimos el domingo recién pasado. Y después sabemos que Jesús se encuentra con sus discípulos en Galilea. Cuando ellos van a pescar, Juan 21, hablaremos de ese texto un poco más adelante también. Entonces, esto es poco para ordenar lo que pasó el primer día. Todas estas cosas pasaron el primer día, ¿cierto? Hoy día nos encontramos con el Evangelio el domingo en la tarde, donde los discípulos estaban ahí reunidos. ¿A qué se reunían? Bueno, a partir del pan. Es una reunión eucarística, está claro. Yo les voy a hablar de tres cosas. Les quiero hablar primero de la presencia del Señor, el Señor que está en medio de ellos. Les quiero hablar del cuerpo del resucitado y algo sobre nuestros difuntos también, porque creo que hay algo importante, una enseñanza importante que sacar de ahí. Así que les voy a dejar de compartir para que no nos distraigamos con que estas imágenes que aparecen o no aparecen, y les voy a explicar brevemente un par de cosas. ¿Qué es lo primero? Esta lectura que escuchamos de Lucas, el capítulo 25, ¿cierto? Parte diciendo algo que, bueno, primero el contexto, que es la comunidad que está reunida, ¿cierto? La comunidad que está llena de alegría por la resurrección del Señor. Aquí no nos habla de este miedo inicial, sino que habla de la alegría. Empiezan a llegar los primeros testimonios del encuentro con el resucitado, y eso los llena de alegría. Sin embargo, escuchábamos en San Juan que estaba el temor de que les pasara algo, por eso estaban con las puertas cerradas. Escuchamos los otros apóstoles, en otros evangelistas, escuchamos la incredulidad, una cosa que también aparece en este texto. En este texto de Lucas se habla de la alegría. El Señor no trae otra cosa que la alegría. El Cristo resucitado es fuente de alegría para la comunidad. Sin embargo, vemos que ellos todavía no tienen claridad de qué significa este encuentro con Cristo. De hecho, el texto de Lucas dice, se presentó Jesús en medio de ellos. La traducción es mala, la que leímos. Dice, Jesús se apareció en medio de ellos. Pero aquí tengo el texto griego, aunque no lo crean, miren. Ahora, es bilingüe, así que no importa, pero está el texto griego. Y concretamente se los voy a leer. Algunos de ustedes, yo sé que saben griego. El texto dice, antes, acá en el 35, llegaron los discípulos y contaban las cosas como habían sido, y dice, él se paró en medio de ellos, y dice, autos este, el este en griego es separó, el Señor está con ustedes, es la misma expresión que utilizamos nosotros en la liturgia, el Señor
está con ellos en este encuentro. ¿Esto por qué se los digo? Porque el aparecer sería más bien un fantasma que se aparece, ¿cierto? Que atraviese paredes. De eso vamos a conversar hoy día para tratar de entender qué es lo que es este encuentro con Cristo resucitado. Pero lo primero es que nos suena, el Señor estaba en medio de ellos, nos suena muy litúrgico. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, ¿cierto? Lo decimos al principio de la misa, lo decimos 4 veces en la misa, el Señor esté con ustedes. Porque siempre que la comunidad está reunida, el Señor está en medio de nosotros. ¿Qué es lo que hay acá? El Señor siempre estuvo, en verdad, en medio de ellos. Pero ellos no eran capaces de verlo. No eran capaces de ver lo que significaba el Cristo resucitado. Ahora, a la luz de la Pascua, tal vez es primera vez que lo ven verdaderamente presente en medio de ellos. Igual que nosotros cada domingo, como comunidad estamos reunidos, ¿cierto? Tenemos la palabra de Dios, que es una palabra transformadora, como mismo termina el Evangelio de hoy, y al mismo tiempo estamos reunidos en torno al pan. Esa es la tradición de la iglesia desde siempre. La iglesia siempre se ha reunido desde entonces, siempre se ha reunido de la misma forma, con la certeza de que cuando nos reunimos, el Señor está con ustedes. Y el saludo que dice el Señor mismo, les dice la paz esté con ustedes, es uno de los saludos de la liturgia de nuestra Eucaristía dominical. Es el saludo que se reserva para el obispo. Cuando la misa la preside el obispo comienza la misa diciendo la paz esté con ustedes. Lo importante es que nosotros cada vez que nos reunimos un domingo, bueno, ahora de una forma virtual, pero cada vez que nos reunimos un domingo, nos dejamos envolver por la plenitud pascual, por la luz nueva de la Pascua. Y esa luz nueva de la Pascua nos hace tomar conciencia de la presencia del Señor con nosotros, que el resucitado está en medio nuestro. Pero está, y aquí es bueno decirlo desde el principio, no está de una forma biológica con los átomos que tenemos tú y yo. Esa no es la presencia, ¿cierto?, de Cristo. Algunos como que reemplazan esa presencia biológica del cuerpo como la presencia en los átomos de la hostia. Tampoco es esa la presencia. Es una presencia sacramental, ¿cierto? Pero que es realidad de una presencia mucho más contundente que la biológica. En la hostia no celebramos solo una presencia material de Cristo, ¿sí? Porque los átomos pertenecen a nuestro mundo material, a nuestro mundo limitado. El mundo de Dios es un mundo incorruptible y Cristo resucitado pertenece al mundo de Dios. Por eso su cuerpo no es un cuerpo material y su presencia no es una presencia material. Sería volver a limitarlo. Su presencia es ilimitada con nosotros. Por lo tanto, no vemos al resucitado con estos ojos materiales. Tampoco lo tocamos con nuestras manos, ¿cierto? Sino que podemos verlo al resucitado con los ojos de la fe. Y podemos tocarlo en el signo de su presencia en el pan eucarístico. El pan eucarístico es signo, por eso se llama sacramento, porque son signos sensibles, de una realidad mucho más grande, que no alcanzamos a percibir. Por eso creo que es muy importante que tengamos conciencia entonces de lo que significa esta presencia del resucitado con nosotros cada domingo en la comunidad eucarística. No es la única presencia, está presente también en otras instancias, está presente en el mundo de la caridad, está presente en cada uno de nosotros, pero en la Eucaristía nosotros reconocemos una experiencia muy propia nuestra, muy propia de los cristianos. Cuando nos reunimos a escuchar la palabra del Señor y a partir el pan, el Señor está con nosotros, como es desde el primer día de su resurrección con esa primera comunidad cristiana. ¿Qué es lo que sucede? Tiene que aclarar Lucas, de qué se trata esta presencia, de qué se trata este Cristo resucitado, qué es lo que es este cuerpo de Cristo resucitado. De hecho, la reacción que habla Lucas es que como que se atemorizan, tienen miedo, no tengan miedo, les dice el Señor, ¿por qué van a tener miedo si es una gran alegría el reencuentro con Cristo, ¿cierto? Pero Lucas tiene que aclarar un poco este texto. Y por eso va a empezar a dar una explicación que es un poco extraña la que da Lucas. Y hay que entender por qué es extraña y por qué Lucas se da el tiempo de explicar así este Cristo resucitado. En primer lugar, Lucas está hablando a los griegos. El Evangelio de Lucas está destinado a los griegos. Y los griegos tienen, a diferencia de los judíos, una visión dualista. Para los judíos, el cuerpo es la persona entera. No es que haya cuerpo y alma, sino que la persona en su totalidad es el concepto de cuerpo. En el mundo griego,
hay una dualidad de cuerpo con alma, ¿cierto? Y sabemos desde Homero que el alma, una vez que la persona muere, el alma se va al Hades, que es el lugar de los muertos. Por eso en Homero es tan importante el tema del cuerpo y de la vida presente aquí en el cuerpo. Concepto que cambia después con el orfismo, que se llama, en el cual el alma pasa a ser lo esencial. Y los griegos van a comprender desde entonces que el alma, o sea, el alma está como encerrada en un cuerpo y toda la vida consiste en liberarse de ese cuerpo. Parte de eso lo encontramos también en Platón, donde habla de esta alma liberada en el mundo de las ideas, etc. Pero no lo ven como una unidad, cuerpo y alma, sino que el cuerpo es la prisión del alma y la muerte pasa a ser la liberación de este cuerpo. Era inconcebible entonces hablar de resurrección para los griegos, como que la persona entera volviera a la vida, era impensable, porque el cuerpo era visto en un sentido como peyorativo, negativo. La persona no podía volver a la vida, resucitar, ¿cierto?, en cuerpo y alma. Lo material no entraba en este concepto de inmortalidad. Por eso cuando Pablo en el Areópago habla de la resurrección, los griegos hasta ahí no más llegan, no tenemos nada más que escucharte. Si una persona muerta se manifestaba, tenía que ser solo su alma, como un fantasma, o como hablan algunos escritos griegos de la sombra de la persona. Los griegos no pensaban que un resucitado fuera una persona real, no podía ser una persona real, sino tenía que ser algo de esa persona lo que se mantenía de alguna forma presente. Su espíritu, su alma. ¿Se fijan la influencia griega que tenemos nosotros? Mucho menos que la influencia semítica en este caso, que es la mentalidad bíblica. Por eso Lucas tiene que aclararles y les insiste, miren, esto no se trata de un fantasma, como podrían pensar. Esto no es un espíritu, no es el espíritu solo de Cristo, no es una parte de Cristo, no es una parte de su persona, sino que es la persona total la que resucita. Y esto atento porque nosotros nos confundimos con esto. Yo cuando celebro la misa y cuando se leen los difuntos al principio de la misa, cuando el guía dice, pidamos por el alma a los difuntos, yo me pongo nervioso. Porque es como pedir por una parte de los difuntos. No, 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 pedimos por la persona entera. Y que esa persona entera esté viva en el Señor. Eso es lo que le pedimos, ¿cierto? Hoy algunos confunden a los difuntos con fantasmas, bajo este concepto de separación de cuerpo y alma, y piensan que es como el espíritu solamente el que se mantiene con vida del difunto. No es así, no es así. La antropología cristiana, a pesar de la fuerte influencia griega, no es así. ¿Qué quedará de nosotros después de la muerte? La nada, para algunos es la nada. Otros piensan que dará un recuerdo, será lo que se mantiene vivo, un recuerdo, que con el tiempo más va pasando ese recuerdo y cada vez queda como menos de esa persona presente. Imaginamos a los que ya no están como un alma revoloteando, aguardando un cuerpo, o la concepción cristiana nos dice más bien que hablamos de personas plenas, que están en su estado más pleno de vida. La identidad humana llevaba a su plenitud, porque esa es la propuesta de Cristo. Cristo no nos dice, mira, vamos a una cosa, vamos a bajar el alma, que es lo importante, y el cuerpo lo eliminamos, y esto es como una energía que se funde en una energía mayor que es Dios. No, nosotros entendemos que nuestros difuntos viven ya, y no al final de los tiempos, no nos equivoquemos. Marta creía eso, y el Señor le dice, no, tú te equivocas, yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Nosotros pensamos que nuestros difuntos ya viven en Cristo, y si viven, es como personas integrales, no un aspecto de ellas. Y no es que están aguardando que al final va a haber un juicio largo, que durará muy largo, porque cada uno contará todas las cosas que hizo, como a mí me enseñaron de chico. No es así, no es así, porque no hay tiempo entre una realidad divina, de una vida divina, y si hay que purificar, se purificará y entrará en plenitud en esa vida divina. Y nuestros difuntos están ya gozando de esa vida divina. Y por eso yo puedo hablar con el difunto. Yo puedo amar a mis seres queridos que han partido. Porque son reales. Porque están en plenitud de su existencia. No son seres que de alguna forma les falta para vivir. Ya viven como seres humanos
no sometidos a lo biológico de este cuerpo, pero sí con esa plenitud de vida. Entonces, es interesante entender qué imagen tenemos nosotros de nuestros difuntos, porque a veces pensamos que son como algo medio como inconsistente, medio etéreo. Al mundo de Dios no entra una parte de la persona, no entra solo el alma de la persona, sino que toda nuestra persona transfigurada entra en el mundo de lo divino. De hecho, a los santos les hablamos por eso, porque como personas están en esa plenitud de la realidad humana en Dios. Entonces, volvamos al tema de Lucas para amarrar esta idea. Por esto Lucas insiste tanto en la corporalidad del resucitado, porque no es un fantasma, no es un espíritu. No confundir con lo material. Ojo, el que tenga cuerpo no significa que sea un cuerpo biológico como el tuyo y el mío ahora, ¿cierto? Para un semita, el concepto de cuerpo es la persona total, es toda la persona, que acá está revestida de un cuerpo material, pero en el mundo de Dios no entra lo incorruptible de esa materialidad, sino que entra la persona de una forma transfigurada. Para subrayar esto, Lucas, ¿cierto?, hace que Cristo muestre sus manos y sus pies. Miren, esta es la persona, esta es mi persona, dice Cristo. Este soy yo. Cosa que también es interesante, ya lo hablé un poco la semana pasada, de que nosotros nos conocemos por el rostro, por la cara del otro, nos conocemos. A Cristo resucitado lo conocemos por sus manos, por sus pies, por su costado, por su obra, que son sus manos, por donde Él va, que es muy significativo, no me quiero alargar, pero Él va a la cruz a morir por nosotros. Por eso reconocemos verdaderamente que Él es Cristo resucitado, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos que seguir, ir a donde Él va, etc. Ahora, San Lucas aquí nos pone en un conflicto porque Jesús empieza a comer con ellos, denme de comer, para que vean que no soy un fantasma. Lucas quiere insistir en este tema de la corporalidad de Cristo. Y para eso, ¿cierto? Nosotros sabemos que que un resucitado no come, no necesita comer. Entonces, ¿por qué lo pone Lucas? Bueno, porque quiere insistir precisamente en que no es un espíritu, sino que es un ser que vive totalmente. Y para esto es importante leerles, les voy a leer Corintios 15. San Pablo toca este tema. Cuando en el versículo 35, miren, porque yo sé que es una pregunta que tienen, entonces las voy a leer porque es interesante. Dice, alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo volverán a la vida? Necio, lo que tú siembras no tendrá vida si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta tal como va a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra semilla. Y Dios proporciona a cada semilla el cuerpo que le parece conveniente, a cada semilla el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo de los hombres, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro es el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, etc. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, que es este cuerpo biológico, ¿cierto? Pero resucita incorruptible. Se siembra algo despreciable y resucita glorioso. Se siembra algo débil y resucita pleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal, pero resucita un cuerpo espiritual, etcétera. Creo que es muy interesante la explicación que da San Pablo en el capítulo 15 de la Carta a los Corintios. En definitiva, dice necio, tonto, es el que piensa que lo material es lo que entra en el mundo incorruptible de Dios. Lo material se queda, ¿cierto? La resurrección corpórea no significa resurrección material biológica. Una palabra final respecto a nuestros difuntos. Ellos viven realmente. Es una vida real, concreta. La comunicación con ellos no es menos real, es también concreta, es una comunicación verdadera. No es a través de los sentidos que los tenemos hoy, pero estoy seguro de que ustedes lo han experimentado también cuando ha partido un ser querido. Hay una forma de presencia de ellos en nuestra vida y de comunicarnos con ellos que también es muy significativa. El destino de una vida donada
por amor a Dios y por amor al prójimo, es una vida que no permanece en el sepulcro, sino que el destino de ella es el mundo de Dios. Hasta ahí nomás quiero llegar porque creo que es un tema interesante. Imagino que hay algunas preguntas y podemos conversar en torno a ellas. Así que les voy a habilitar. Si quieren hablar, pueden poner su audio y Yo, preguntar. yo, Padre Osvaldo, Adelante. ¿cómo le va? Bien, qué ¿Cómo gusto. está? Hola. Eh, yo creo que para entender todo eso que usted dice son como años de estudio. Yo admiro esa capacidad de poderlo entender, porque a uno le cuesta, no sé, a mí por lo menos. Pero me estaba como pensando en ese episodio en que Pedro, que está en la barca y ve a Jesús en la orilla, ¿cierto? Yo me imaginaba, él habrá sentido como ese impulso, porque materialmente usted dice que él no lo puede haber visto, sino que él siente como ese impulso de ir y celebrar con él o con eso que él sentía ahí en la orilla, celebrar la Eucaristía o partir el pan como lo hacen cuando él llega a la orilla. No sé si Mm, me entiende, sí, como que no me cuesta imaginarme lo que usted dice en el sentido práctico, porque uno dice, claro, Jesús resucitado uno lo siente o uno es como algo que uno quiere conocer y uno quiere estar cerca de él. Es lo mismo que pasa un poco cuando uno ha perdido un ser querido, uno se comunica, como dice usted, con él. Pero qué difícil entender como la parte corpórea. O sea, yo me sí. imagino que para ellos tiene que haber sido tremendamente difícil y por eso como que nadie los pescaba ni nadie los entendía, porque era como algo tan interior, tan propio. Pero, Francisca, lo que pasa es que más que ver a Jesús en la orilla o verlo en este momento que estaban comiendo con él, ellos tienen la experiencia del resucitado. Eso es lo que ellos tienen, la experiencia del resucitado. Y tal que les comenté hace unos días, la madre embarazada, que ese hijo en su vientre, conoce a su madre y sabe que está con su madre y la escucha y siente el calor del vientre y siente la voz de la madre, pero la ve una vez que nace solamente. Entonces, esa es la experiencia de los apóstoles, de los discípulos, con Cristo resucitado, y es la experiencia nuestra también. Nosotros nos juntamos a partir del pan y no lo vemos con estos ojos, pero sabemos que el Señor está en medio de nuestra comunidad. Como los discípulos el primer día y cuando fueron a pescar y lo ven en la orilla, más que lo vieron en la orilla, es un texto más cargado de sentido teológico, ellos se encuentran con Cristo resucitado también, ahí en esa adversidad y comparten con Él nuevamente la comida, que es la Eucaristía. Entonces, lo que te quiero decir, Francisca, es que, claro, si uno piensa que el conocimiento nuestro, el único conocimiento que tenemos, es el conocimiento a través de los sentidos, nos va mal. Este conocimiento que tenemos para ver al Señor, no necesitamos la luz de la ampolleta, sino que necesitamos la luz de la fe. Y la luz de la fe es una luz que se fortalece con la lectura de la palabra de Dios, con la participación en la Eucaristía, con el ejercicio de la caridad. Entonces, es una luz que realmente empieza a iluminarlo todo. Y lo que les pasó a los apóstoles, que una vez que experimentan el resucitado, esa luz no se apaga más. Y lo ven, fíjate, en montones de momentos del día empiezan a tener la claridad de que el Señor está verdaderamente con ellos. Entonces, no se trata de lo que vemos es muy limitado. Tú sabes que de los sentidos es de los más limitados de la vista. Nosotros dependemos un montón de la vista, pero yo puedo ver solamente lo que está al frente mío. Yo no soy capaz de ver lo que está atrás mío. De hecho, el oír es mucho más amplio que la visión. Yo puedo escuchar cosas que pasan más lejos y puedo percibir los espacios de una forma muy distinta. Entonces, atento, nosotros nos aferramos a lo que vemos y de hecho nos aferramos, por ejemplo, al conocimiento científico como una forma válida, pero a veces como la única forma de conocimiento. Y no es así. Esto se trata de una experiencia del resucitado, que es eucarística, que es en comunidad, que es en la caridad, que es en su palabra. Y esos son signos concretos. ¿Y qué es lo que empezamos a experimentar? Empezamos a experimentar la paz esté con ustedes, empezamos a experimentar el perdón de los pecados, la fuerza del Espíritu de Dios en nosotros, que son cosas reales, que son cosas reales. Entonces, es interesante, creo yo, abrirse a una experiencia mucho más amplia que los sentidos limitados.
De hecho, los místicos van a hablar de los sentidos espirituales, por ejemplo, que van en esa línea. Pucha, perdona, me alargué un poco, Francisca, pero por ahí creo que es No, interesante. pero está bien, sí, claro, como cuesta entenderlo, pero está súper bien la explicación, gracias. Bueno, menos mal, no sé. ¿Quién más? ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo, no? Padre. Ah, ¿Sí? perdón. ¿Quién Padre. es? La Sofía. Sofía, ahí. Hola, Sí, cuenta. hola. El privilegio que tuvieron Pedro, Santiago y Juan en el Monte Tabor, como la transfiguración del Señor, es como una sinopsis de lo que les tocó después al verlo resucitado, ¿no es cierto? Sí, es lo ¿Se mismo. podría decir así? Ya. Sí, sí, es lo mismo. De hecho, aparece, el Señor se encuentra con Elías y con Moisés, y estaban hablando de la cruz, de su muerte y resurrección. Están hablando de eso, el texto lo dice. Y es un presagio de la resurrección de Cristo resucitado. Entonces, sí, de alguna forma es la primera vez que los apóstoles ven a Cristo con otros ojos. Es primera vez que ven la verdad de Cristo. Ven que, porque Cristo siempre fue Dios y hombre, pero es la primera vez que lo ven como Dios. Primera vez que sus ojos se introducen en esta realidad del mundo de lo divino. Por eso siempre les digo que hay que subir a la montaña, hay que entrar en el mundo de Dios. Eso es la montaña del monte Tabor en este caso, ¿cierto? Entrar en lo que Dios ve, lo que Dios ama, entrar en cómo las cosas son desde Dios. No como se ven abajo donde estamos nosotros, sino que hay que entrar en el mundo de lo divino y todo empieza a verse de una forma distinta. Eso fue lo que ellos vieron. ¿Sí? Se les adelantó esto. Sí. Padre, Sí. padre, y el caso de Tomás, cuando le dice Jesús, mete tu dedo en mi costado y en mis manos, ¿se entiende igual que el caso de los griegos, digamos, que es una manera de figurar la cosa completa? Porque Santo Tomás dice, ahora creo, y le dice, Señor mío, Dios mío, en fin. Sí, pero tú sabes que el texto no dice que Santo Tomás lo haya tocado. Fíjate, dice, mete las manos acá y no dice, ay, Tomás tocó, entonces creyó. No, Tomás se encontró con el Señor, ya no necesita tocar. El Señor le dice, toca mis manos, mi costado, pero pareciera que Tomás ya no necesita tocar. Ya tuvo la experiencia del resucitado y saca esa profesión de fe extraordinaria que es Señor mío y Dios mío. Fíjate, hay otra enseñanza, yo creo, de ese texto que lo conversamos la semana pasada, que es que el Señor, más que por el rostro, que tendría que ver un poco con esta conversación que estamos teniendo, ¿cierto? Si es que ese rostro de Cristo resucitado, si lo podemos ver o no, bueno, mi nuevo rostro, de alguna forma, mi identidad, son mis manos y mi costado. Y eso que es lo que nos muestra. Las manos es todo lo que Jesús hizo en su vida, que fue puro amar y amar y amar. Y el costado es la culminación de ese amor de Cristo en la cruz. Entonces, de alguna forma, el toca mis manos y mi costado entra en esa dinámica del amor, de la entrega, del servicio, y me vas a reconocer. Entonces, lo que te quiero decir es que hay una interpretación también muy más teológica de ese encuentro con Tomás. Yo le insisto, yo no quiero decir que estos encuentros no fueron tal cual como nos dicen los discípulos, ¿cierto? Los apóstoles, los evangelistas. Lo que yo les quiero decir es que son encuentros que son mucho más que lo que dicen estos evangelistas. Y por eso son tan importantes para nosotros hoy. Porque no es que Pedro y Juan tuvieron la suerte de estar ahí, sino que nosotros estamos ahí también, cada vez que partimos el pan eucarístico. Lo que pasa es que no tomamos conciencia y tratamos de verlo con estos ojos y no nos damos cuenta que es otra forma como podemos ver esta presencia del resucitado. Eso es lo que creo que es importante resaltar. Entonces, que Tomás tuvo este encuentro, seguro, sin duda, pero lo que Juan, y como lo pone Juan, es mucho más que el encuentro que tuvo Tomás. El encuentro, y por eso el mellizo, ¿se acuerdan que les decía? Porque es mellizo nuestro, porque nosotros tenemos todas estas dudas. Y nosotros diríamos, claro, y es que hasta que yo no vea, yo no lo creo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Po? Y le dice un Señor, manda un milagrito para yo creer en ti, pero en verdad, eso no es así. Eso no es así. Padre, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Yo. sí, Lo que pasa es que, como siempre dice que cuando estamos todos reunidos, Dios está con nosotros, pero Dios no está siempre con nosotros, no, Jesús no está todos los días con uno. Entonces, eso es como que me confunde, es una pregunta medio ridícula, sí. pero lo que Siempre. pasa es Sí, Coca, está súper entonces, claro. Es como el sol. Siempre está ahí alumbrando, siempre está con nosotros. Pero si tú querés tomar sol, no te encerráis en tu pieza. Mi pieza llega sol, aunque tenga medio cerrada la cortina, entra un poco de luz, ¿cierto? Si yo quiero quemarme y tomar sol, me voy a la playa o me voy a la nieve, me pongo en el techo de la casa, ¿cierto?
Entonces, ¿en qué sentido es esto? Dios está, obvio, si la creación entera es presencia de Dios, y Dios está en ti y en mí. Pero cuando tú tenías cortinas cerradas, entra poco esa luz del sol en nosotros. Entonces, lo que nosotros entendemos que para tomar el verdadero sol, que es Cristo, en la Eucaristía, es un lugar privilegiado para estar con Él. En la caridad es un lugar privilegiado para estar con Él también. Es eso. No es que en las otras partes no esté, es que hay lugares donde Él está de una forma especialmente contundente. Sí. Gracias. Loreto, ¿tú quieres preguntar algo? Porque tienes la mano levantada, así, ordenadita. A Teresita también. Ya. Ahí, que tengo una duda. A ver, en la primera parte, en la presencia que tuvo, esta presencia que hablamos ahora, cuando se apareció después de resucitado con los apóstoles, y la transfiguración, la de los apóstoles es como la presencia que sentimos nosotros ahora, y la de la transfiguración no la vamos a sentir. ¿Esa la sintieron ellos, solamente los apóstoles? ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? La presencia sé del a dónde Señor. va, pero yo creo que no, Loreto. Es la misma experiencia. Ellos tuvieron la experiencia del resucitado antes de la resurrección, en el Monte Tabor. ¿Te fijas? Esa fue la transfiguración. Ahí a ellos se les adelantó esta experiencia de este Cristo que es totalmente Dios, te fijas, que está con ellos. Por eso, pero son dos presencias diferentes, la que estábamos hablando hoy día, del Evangelio que vimos ahora, a la de la transfiguración. ¿Son dos presencias diferentes o es la misma presencia? Como que la queremos medir. No para medirla, sino que a mí se me imagina que la transfiguración es como plena, total, y la otra es como más de dudas ¿o no? No, a ver, lo que yo creo que el Cristo transfigurado, ¿cierto?, del Monte Tabor, y el Cristo resucitado, pero el Cristo que caminaba por la orilla del lago también, es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo. Que los apóstoles lo perciben, lo experimentan de una forma o de otra. Y lo que yo sé, cuando estaban con ellos, cuando Jesús le dice a Pedro, mira, tú sígueme, bueno, Pedro tuvo una experiencia de Cristo parcial, no sé si captáis, porque no logró captar seguramente todo ese misterio en Cristo. En la transfiguración captó mucho más esa experiencia del Cristo total. Bueno, pero el Cristo pascual, que es el Cristo resucitado, es ese Cristo total siempre, no sé si capta. Y ese es el Cristo con el cual nosotros nos encontramos hoy día. Nosotros no nos encontramos con el Jesús de Nazaret, con el viento un poco al aire. No, ese no es el Jesús nuestro. El Jesús nuestro es eucarístico. Es el Kyrios es la liturgia, es el del Señor ten piedad, que es el Kyrie eleison. Ese es el Cristo resucitado nuestro. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos de él. Entonces, claro, en Nazaret, en Cafarnaúm o en Jerusalén, hay una experiencia parcial, limitada por la humanidad, por la humanidad de los apóstoles y por la humanidad de Cristo. Pero después de su resurrección, esa presencia es total, sin límite. Esa es la diferencia, creo yo. ¿Vale? Gracias. Seguramente te dejé más confundida, pero no importa. No, lo Está seguiré bien. pensando. Bien, Teresita, ¿tú querés comentar algo o preguntar algo? Sí, quería preguntar, cuando decimos creo en la resurrección de la carne, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la resurrección de lo incorruptible. Pero la carne es corruptible, ¿no? Sí. Entonces, Sí. ¿cómo asociamos esto? ¿Cómo Sí, explica? porque nosotros hacemos diferencia entre la carne y el cuerpo, ¿cierto? El SARS griego, pero en verdad la carne se refiere al cuerpo, pero el concepto semítico, a la persona integral. Entonces, en el credo muchas veces decimos la resurrección de los muertos. Esa es la expresión como común que utilizamos. Pero el credo ha pedido cambiarlo en los últimos años, es decir, la resurrección de la carne, referida al cuerpo, porque el muerto no es un alma que sigue viviendo, sino que es la persona entendí eso que explicaba, integral. justamente. Pero cuerpo no material, Teresita. Un cuerpo espiritual, un cuerpo del resucitado. No es un cuerpo biológico, no es el cuerpo de Lázaro que sale de la tumba de nuevo. No es eso lo que le pedimos, sino que es el cuerpo, es la persona, el individuo que entra en el misterio de Dios, en esa vida divina. Eso es lo que le pedimos. Me parece entender eso que explicas, pero con la carne no me calza. Es que el cuerpo, que la persona es cuerpo, pero eso se habla de la resurrección de la carne, del cuerpo, se refiere a eso. Sí. Ok. Me parece. Gracias.
Me parece, igual voy a ir igual porque a lo mejor te estoy engrupiendo, pero es lo que yo creo. Puede ser. ¿Padre? Sí, Hola, padre. Anita. Sí, le tengo una pregunta. Estoy bastante confundida un poco con todo lo que dice, pero me quedo con algo donde usted dice que la plenitud se vive después de la muerte. Lo dijo por ahí y lo pesqué. Pero a mí me pasa que por lo menos yo como cristiana la plenitud la vivo en el día a día. Y eso es lo que me enseñaron y eso es lo que usted enseña también. Entonces no entiendo por qué dice que la plenitud se vive después de la muerte. Sí. ¿O estoy Sí. equivocada? No lo entendí bien. Es que tú eres muy literal, Anita. No hay que ser tan literal en esto. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando hablamos de un difunto, una persona que ha fallecido y que vive en Cristo, lo que decimos es que esa vida no está limitada en primer lugar por la limitación que tienes tú y que tengo yo. Estamos limitados nosotros por nuestra corporalidad, yo puedo estar aquí y no puedo estar en otras partes, estamos limitados por el tiempo, por el espacio, por la edad, por la pandemia, más encima ahora estamos limitados, por un montón de otras cosas que nos limitan esta vida. Bueno, después de la muerte se acaban esas limitaciones materiales, biológicas, y nuestra vida continúa de una forma que llamamos plena. ¿Te fijáis? Mi vocación aquí hoy día es vivir también en plenitud la vida, pero esta vida sometida a esta realidad material. Pero después de la muerte, donde no esté esa realidad material, esa plenitud será distinta. Y será una plenitud totalmente en Dios. De hecho, todo lo que no es de Dios, todo lo que ha sido pecado en mi vida, o todo lo que ha sido egoísmo, buscar, todo eso no trasciende. Solo trascenderá aquello que califica para entrar en el mundo de lo divino. Y eso es la caridad y el amor. Y mi vida trascenderá a esa plenitud. No sé si captáis. No se contradice que tengamos que vivir plenamente la vida hoy, Anita, con que esa plenitud total sea después, cuando estemos en Dios plenamente. A eso me refiero. Sigue siendo igual de plena la búsqueda de esta vida acá en la tierra, obviamente. Porque quiero aclarar algo, porque no es consuelo decir que yo voy a ser feliz después de la muerte. ¿Cierto? Si la tarea que Dios te dio es que vivas tu vida desde acá de forma feliz y plena. Tan plena que la muerte no es capaz de destruirla, sino que continúa más allá de la muerte, de una forma total. Por ahí se puede entender un poco. Ya, bien. Es fácil. Padre, Y lo otro, perdón, una pregunta antes. Y lo otro que también podría explicar usted, eso de los sentidos espirituales. Yo sé que lo dijo así como debieran de existir los servicios espirituales, pero eso es bien bonito de Podríamos entenderlo. hablarlo en otro momento, sí, porque es interesante. Sí. Es más largo, entonces, para otro momento, Verónica. Sí, muy bien. ¿Alguien más quería comentar algo? Yo Sí. quería. Varias parece. A ver. yo. Padre. ¿A quién le da la pasada? Hable, cualquiera que hable, dele. Yo. Ya, pregunta. Ya, María Teresa. Ya. Dale, ya que está ya en la pantalla, aprovechen. Padre, yo quería saber por qué los apóstoles se les ocurrió escribir todo de forma tan figurada y no en los términos en que usted lo explica también. No. Que a uno lo confunde, pues. A uno lo confunde porque uno lee la Biblia y entiende otra cosa, pero al escucharlo a usted se da cuenta, ¿no es cierto?, que la cosa es totalmente distinta. No te equivoques, María Teresa, porque no es totalmente distinta. Lo que pasa es que nosotros vemos y como que leemos las palabras que están ahí y pensamos que ese es todo el mundo que está relatando el apóstol. Y cuando empieza a dar cuenta que los apóstoles conocían, por ejemplo, el Antiguo Testamento, y cuando empiezan a redactar, siempre redactan en términos de cosas que han sido escritas desde antes, ¿cierto? Entonces empieza a dar cuenta que el mundo que involucran las palabras de los apóstoles es mucho más contundente que la simple palabra que aparece ahí. Y para eso hay que estudiarla y hay que conocerla. Entonces, lo que yo te diría es que los apóstoles, en verdad, esto no es un diario de vida de un apóstol. Esto no es el Mercurio de la época que nos está narrando lo que sucedió. No es una crónica de acontecimientos. No perderían el tiempo en eso. San Juan, cuando escribe, él quiere poner toda su teología, obviamente, en su escrito. Porque ellos se preocupan, porque están muriendo los primeros apóstoles. Y se preguntan, ya murió Cristo, empiezan a morir los apóstoles, ¿qué es lo que va a quedar para más adelante? Y lo que va a quedar va a ser una palabra que ellos van a escribir con las verdades fundamentales de este mensaje. Y es por eso que lo que ponen ha sido seleccionado con pinzas por ellos. Y ha sido reflexionado en la comunidad y es una experiencia, al fondo, teológica también que quieren plasmar. Y por eso San Juan lo dice cuando termina su evangelio. Yo le he hablado de muchas cosas, todos estos signos,
todos los signos no caberían en todos los libros del mundo, pero he puesto algunos signos para que ustedes crean. ¿A qué se refiere? Cuando pone que Jesús sanó al ciego, eso es un signo, los milagros de San Juan son signos. Y lo que quiere no es solamente que creamos que Jesús sanó al ciego, sino que creamos que Jesús es la luz del mundo. Entonces, que a través de lo que está ahí, entremos en aquello que no está ahí. Esa es la forma en la cual tenemos que leer, creo, estos textos de la Sagrada Escritura. Padre. Interesante. Padre. Sí, pregunta. Ya, no, es que yo, como usted dijo que Dios está siempre presente en nosotros, ¿qué más tenemos que hacer para tener como una experiencia del resucitado? Yo sé que muchas cosas que yo necesito se me cumplen así medio como milagro, como usted dice, pero fuera de la Eucaristía y qué más, la caridad, ahí uno podría tener como una experiencia del resucitado como los apóstoles. Bueno, a ver, aclaremos la pregunta, porque si tú me decís fuera de la Eucaristía, yo digo, no, pero dentro de la Eucaristía en primer lugar, o sea, no sé qué está, que esa es la fuente primera, ¿cierto? Y la pregunta que queremos, tú me decís, bueno, pero como los milagros, otras cosas, bueno, espérate, no como los milagros. No queremos que nuestra fe se base en la experiencia de un milagro, no sé si capta. Queremos creer en el Señor porque queremos experimentar a Dios. Y esa experiencia de Dios es la que tenemos que trabajar nuestro mundo interior, nuestra vida espiritual, nuestra vida interior. Y eso se cultiva con esfuerzo. Y dedicarle tiempo a la oración, dedicarle tiempo a la caridad, dedicarle tiempo a la Eucaristía y dedicarle menos tiempo a otras cosas que nos roban el día entero y que no sirven para nada. Primera cosa, no sé si capta. Si nos tomamos en serio la experiencia de Dios, dedicamos nuestras fuerzas para buscarlo, entiéndeme, si el primero que quiere estar con nosotros es el Señor. No sé si capta. Entonces, el Señor está con nosotros. El tema es abrir los ojos para aprender a verlo. Y por eso hay que, creo yo, si me pregunta a mí, hay que detenerse, hacer oración, conocer la Escritura, hacer silencio con el Señor, vivir la caridad. Tenemos un montón de herramientas para abrir los ojos. Eso es. Gracias, Padre. Gracias. Okay. Bueno. Padre, Denise. Padre, ya yo. ¿Qué hacemos con las personas que creen en la reencarnación? ¿Qué se hace? ¿Qué se les dice? Porque hay mucha gente que piensan que uno al morir, que piensan con lo de la reencarnación. Sí. Están como muy asegurados con eso. No asegurados, sino que son miradas distintas, ¿cierto? Mira, con la antropología más cristiana, en la antropología más cristiana es distinta a la reencarnación, por algo muy simple, porque nosotros pensamos que el Señor nos propone esta vida, que es nuestro ser, que es cuerpo y alma, ¿cierto? Un poco la mentalidad griega, pero como una unidad. Nosotros decimos, es inseparable. O sea, yo no soy un alma que toma un cuerpo y otro cuerpo. Yo soy un individuo con mi historia, con mi historia de amor, te fijáis, que me relaciono con los demás, me relaciono con Dios, y esa es la oportunidad que yo tengo de trascender en la vida. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que creen de una forma, con una antropología distinta? Bueno, en primer lugar, creo que no hay que decirles nada, porque no es que yo esté bien y el otro esté mal, eso es lo primero, ¿cierto? Y lo segundo es que tenemos un montón de cosas muy comunes con ellos también. Y lo tercero es que en verdad tampoco no conocemos tanto esto. Lo que les podemos decir es que cuando suceda esto, cuando resucitemos, nos vamos a juntar a conversar, a tratar de entender realmente cómo es la vida y cómo es la vida sobre todo después de nuestra muerte. Nos aproximamos a ella y en Cristo nos asomamos de una forma muy concreta, nosotros los cristianos. Otros se aproximan de otra forma que también es muy concreta y es muy plena y es muy coherente. Y a la larga, ¿sabéis lo que pasa, Denise? Es que cuando se toman en serio la reencarnación o cuando nos tomamos en serio nosotros la antropología cristiana, la forma de vida es la misma. La tarea por llegar a Dios es urgente. Entonces, sería como absurdo hacer de que esto nos separa, cuando en verdad nos une el mismo objetivo, que es tener la experiencia de Dios, alcanzar la plenitud de la vida en Dios. Eso creo yo, Denise. Claro. ¿Viste? Interesante. O sea, los dejo ser nomás las personas. Porque o sea, pero en verdad no solamente ellos, sino que todo el mundo, Denise, tenés que dejarlos ser nomás, porque si uno no se puede meter tanto en la vida de los demás, uno les puede dar testimonio y encantarlos con la forma de vida de uno y gozarse con la vida de ellos también, pero cada uno, bueno, tendrá su forma de pensar, de mirar, y es bonito dialogar, y por supuesto que es feo imponerse, ¿cierto? Eso es así, creo yo. Bien, yo creo que vamos a terminar porque es súper tarde, y yo he conversado harto, y el tema es interesantísimo,
Fíjense, ya hablamos siempre de esto, pero vuelve. La resurrección, el cuerpo, los difuntos. Bueno, esto es parte del reino de la propuesta de Cristo. Recemos un Padre Nuestro, ¿les parece? Para rezar por aquellas personas que necesitan especialmente de nuestra oración. Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Hoy, pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Y Amén. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias también, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Antes de terminar, solamente recomendarles lo que les dije ayer en la misa, algunos de ustedes la ven. Hay una serie estupenda que se llama The Chosen. The Chosen, se la puede escribir en el chat. The Chosen. Oh, no sé si no, demasiado buena. Yo la empecé a ver. Véanla. Es demasiado buena. Y sobre todo, se la puse en privado a mi hermana, espérense, me equivoqué, se la voy a poner a todos ahí. Eso, The Chosen. Y sobre todo, tiene la gracia de que empezando el segundo capítulo, la segunda temporada, perdón, el primer capítulo de la segunda temporada, habla de muchas de estas cosas que hemos hablado, de por qué Juan escribe, cómo escribe. Es muy interesante, se las recomiendo. Ahí pusieron algunos en Facebook, en algunas partes donde pueden encontrarla. Véanla, entretenida, interesante y da para conversar mucho estos temas también. La conversación que tiene con Nicodemo en la historia de hoy es extraordinaria, así que vale la pena. Cuídense, que estén bien y gracias, Padre. Paciencia. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre.